No llegó por correo electrónico, ni por una llamada, ni siquiera en una conversación a puerta cerrada. No. Llegó a través de un micrófono sostenido con firmeza por las manos, cuidadas de nuestro nuevo CEO Malcolm Trent, mientras se dirigía a 200 empleados en el atrio central de Axiom Systems. El anuncio se enmarcó como una transición. Esa fue la palabra que usó. Estamos entrando en un nuevo y audaz capítulo, dijo Malcolm con voz tranquila y ensayada. Y como parte de esa evolución, nos despedimos de una de nuestras líderes más veteranas. Le agradecemos sus servicios. No se pronunció mi nombre. Pero todos se giraron hacia mí. Yo estaba de pie justo al lado del escenario, detrás del expositor de productos que habíamos pasado los últimos 10 meses construyendo desde cero. El momento no fue accidental. Tampoco lo fue el silencio que siguió. Y entonces las pantallas detrás de Malcolm parpadearon, y mi identificación de empleada se iluminó en rojo, revocada. Así sin más. 16 años de servicio, desvanecidos en un solo fotograma de teatro digital. No me moví, no por confusión, por control. Porque si me movía podría romperme en 1000 pedazos. En su lugar me quedé quieta con las manos apretadas lo justo para que no temblaran. La gente desvió la mirada. Unos pocos se removieron incómodos. Pero nadie dijo una palabra. Ni siquiera Caleb, el ingeniero al que había formado nada más salir de la universidad. Ni siquiera Tessa, que una vez me llamó. Su ancla. Y desde luego no Malcolm. Su expresión era de una finalidad educada, como un cirujano que acabara de declarar que el paciente no había sobrevivido, pero se sentía satisfecho con la incisión. Esperé los aplausos. No hubo ninguno. Solo el zumbido de las luces del techo y la creciente opresión en mi pecho. Finalmente di un paso adelante. Desenganché mi tarjeta de identificación. La coloqué en el podio más cercano y me marché. Las puertas del atrio se cerraron tras de mí con un siseo que pareció demasiado cinematográfico. Fuera el aire invernal me abofeteó la cara, pero ni siquiera el frío disipó el calor que me subía por la nuca. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y pasé los dedos por el borde liso del pendrive que llevaba dentro. Acabado en nogal, mis iniciales grabadas en la carcasa. Contenía la arquitectura de Pulse, el mismo sistema que acababan de lanzar sin mí. Lo que no sabían era que el protocolo de integración final todavía requería una clave de acceso de nivel raíz. Una que nunca se transfirió, nunca se subió a servidores compartidos. Una que solo vivía en este pendrive, mío. Y de repente no me sentí despedida. Me sentí subestimada. Esa noche tomé el camino largo a casa recorriendo viejos barrios donde las farolas parpadeaban como recuerdos. Me detuve frente al pequeño apartamento que había alquilado cuando entré en Axiom. Por aquel entonces pensaba que tenía todo por demostrar. Trabajaba 80 horas semanales sin quejarme. Hice despliegues consecutivos durante el Día de Acción de Gracias. Me perdí el último cumpleaños de mi padre porque un parche de seguridad falló a mitad de ciclo. Recuerdo llorar en la sala de servidores, rezando para que nadie entrara. Pero no me fui. Seguí construyendo. Creé el primer marco de infraestructura predictiva de Axiom. Lideré nuestro giro hacia el despliegue multirregional durante el auge de la privacidad de datos. Y más recientemente, pasé 14 meses diseñando Pulse, la columna vertebral adaptativa que ahora impulsaba nuestro producto estrella. Excepto que ahora, al parecer, ya no era mío. Malcolm había llegado 6 meses antes, con un currículum impresionante, una mandíbula perfecta y un hambre de revolucionar la cultura heredada. Eso significaba gente como yo, gente que construía en lugar de crear una marca. Calificó mi marco de denso. Me dijo que era brillante pero difícil de comercializar. Necesitamos agilidad, dijo, no una catedral de código que solo una persona entiende. No discutí. Simplemente lo hice más elegante. Cuando oí susurros de que me estaban posicionando para el puesto de directora de tecnología, no me los creí. Pero me permití imaginarlo una sola vez mientras preparaba café a las 2 de la madrugada, depurando el último bucle de cumplimiento. Lo que no sabía era que Malcolm ya había elegido a su sucesora. Una mujer llamada Liza Monroe, antigua directora de marketing de una startup
que se hundió espectacularmente el año pasado. Su habilidad, contar historias. Su superpoder, hacer que el trabajo de otros sonara como suyo. Me siguió durante semanas bajo el pretexto de una formación interfuncional. Hacía preguntas, tomaba notas, sonreía. Luego se desvanecía en reuniones de la junta a las que yo no estaba invitada. Y ahora ella era la directora de tecnología. No grité, no exigí una reunión, no escribí una nota de despedida mordaz. En su lugar me serví una copa de vino. Abrí mi portátil personal y creé una carpeta titulada Cláusula X. Dentro guardé una copia de la documentación del protocolo original, código firmado con marca de tiempo y licenciado a mi nombre bajo una cláusula de propiedad limitada enterrada en lo profundo de la estructura legal de Axiom. La mayoría de la gente no sabría que existía. Yo sí. Cláusula X. En ausencia del consentimiento del arquitecto original, la autorización de despliegue final de Pulse permanecerá suspendida indefinidamente. Prohibido eludir. No era sabotaje, era estructura. Me habían despedido, pero no habían despedido el último latido del sistema. Todavía era mío. Y mañana, cuando Pulse intentara escalar globalmente, se paralizaría, no se colapsaría, no fallaría. Simplemente se detendría, esperando. A mí. A la mañana siguiente no me quedé durmiendo. La costumbre es un tipo extraño de lealtad, permanece mucho después de que la gente se vaya. Así que a las 6:30 ya estaba levantada todavía con el mismo chándal que me había puesto después de dejar mi tarjeta el día anterior. Fuera el cielo tenía ese gris tenue de antes del amanecer, el color de un pensamiento en el que aún no has decidido confiar. Mi bandeja de entrada ya estaba a rebosar, no de disculpas, ciertamente no de rectificaciones. Solo el tipo de limpieza digital que hace una empresa cuando cree que el problema ya ha desaparecido. Confirmaciones de eliminación de acceso. Acuses de recibo de despido. Una nota de RHH con el asunto pasos finales de salida. Todo clínico, todo frío, todo predecible. Tomé un sorbo de café y abrí la interfaz de registro del sistema que había redirigido a través de mi servidor seguro personal hacía meses por si acaso. La puerta trasera seguía activa. Por supuesto que sí. No la había revocado. Y nadie en Axiom sabía siquiera que existía. Pulse estaba en línea pero inactivo. La interfaz no había registrado una firma del arquitecto del sistema yo. Su capa de despliegue global estaba congelada en un estado de listo pero esperando. Las luces estaban encendidas. El panel de control se veía bien. Pero el motor ni siquiera había arrancado. Sonreí por primera vez en 24 horas. Esto no era sabotaje, era previsión. Hacía 6 años había construido Pulse para que fuera ágil, escalable, seguro, pero sobre todo responsable. No se diseña un sistema para gobernar el flujo de datos de 27 clientes multinacionales sin salvaguardas, especialmente cuando la mayoría de esos clientes te confían datos financieros, médicos y de defensa. Así que enterré un requisito en lo profundo del código base. El despliegue en la etapa final requería doble autenticación. Una del director de tecnología en funciones y otra del arquitecto original. No era llamativo, no estaba etiquetado, ni siquiera estaba documentado en las especificaciones públicas. Pero estaba ahí. Cláusula X, la última puerta, y lo único que no habían logrado borrar. A las 9 se borró, ya estaba en marcha de nuevo. No con pánico, sino con un ritmo tranquilo y metódico que siempre me había serenado cuando los sistemas empezaban a fallar. Solo que esta vez no era el código lo que necesitaba arreglarse. Era la claridad. Abrí un archivo de registro privado titulado Documentación Estado Previo al Bloqueo. Dentro empecé a registrarlo todo, marca de tiempo del despido 11:40, día anterior. Estado del despliegue de Pulse activo incompleto. Firma requerida, director de tecnología y arquitecto del sistema. Credencial del arquitecto no ejecutada. Respuesta del sistema en espera. Sin adornos.
Solo la cadena de eventos tan limpia como una auditoría forense. Si esto llegaba alguna vez a un arbitraje, o peor aún a la prensa, quería que la cronología fuera impecable. Al otro lado de la ciudad me imaginaba a Malcolm de pie en algún podio pulido, con Liza Monroe a su lado, con una blusa carísima, hablando en abstracciones vagas sobre escalabilidad, velocidad centrada en el usuario, y cualquier otra cosa que hubieran sacado de los informes de tendencias tecnológicas del último trimestre. Probablemente harían una demostración de la interfaz de Pulse ante la Junta. Quizá incluso mostrarían avances en directo en los paneles de los inversores. Pero el sistema en sí se quedaría quieto, esperando. Cada comando pasaría por la verificación de la firma, y fallaría, porque todavía no había terminado de verlos fallar. A las 11:16 H recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Breve. Cortante. Nia, soy Reese. Dicen que Pulse va lento. Lisa está como loca. ¿Has desactivado algo? Parpadeé. Reese Campton, mi antiguo subdirector de infraestructura. No habíamos hablado desde que lo trasladaron a un puesto de apoyo estratégico hacía 2 meses. Un puesto diseñado para parecer un ascenso, pero que funcionaba como un exilio. Respondí lentamente. No. El sistema funciona exactamente como fue diseñado, respondió casi al instante. No les diste la clave, ¿verdad? ¿La pidieron? Las burbujas de escritura aparecieron, luego desaparecieron, luego volvieron a aparecer. Dime que registraste la cláusula. Por supuesto. Quiero ayudar. No respondí a eso de inmediato. Reese era inteligente e íntegro, pero todavía trabajaba allí, y la confianza ya no era algo que distribuyera libremente. No después de ver a tantos aliados una vez leales desaparecer en salas de conferencias y salir con nuevas lealtades. En su lugar, le envié el ID de la cláusula. CX. Revisa el acuerdo de arquitecto de 2017. Apéndice C. Apéndice D. Pasaron 5 minutos. Luego, joder, ¿de verdad no lo sabían? No. Esto va a explotar. Solo si intentan avanzar sin mí. De vuelta en Axiom, la cuenta atrás se estaba desmoronando. Un goteo silencioso de preocupación se había convertido en un susurro frenético en los canales de Slack, a los que ya no tenía acceso, pero que seguía monitorizando a través de un relé de puerta trasera. La autenticación de la API falla en la capa de despliegue. El paquete de despliegue final no se desbloquea. Hay un parche de empuje en cola. Que alguien revise el failover de preparación. Pero no había parche. No había failover. Solo silencio. Porque Pulse no estaba funcionando mal. Se estaba negando. A las 13:37 H, el jefe de integración global de la empresa publicó una actualización alarmante en el registro ejecutivo. Lanzamiento paralizado al 92%. Esperando clave final. Contactado a Malcolm. Sin hora estimada. A las 14:02 H, el gerente de marketing de producto retiró un anuncio programado en LinkedIn citando problemas de sincronización técnica. A las 15:00 H, un vicepresidente ya había dejado un mensaje de voz en mi línea personal. Hola, Nia. Solo me preguntaba si estarías dispuesta a una llamada rápida. Totalmente informal. Solo quiero saber tu opinión sobre algunos asuntos de arquitectura de la etapa final. Nada urgente. Bueno, vale. Un poco urgente. No respondí. Porque el sistema no estaba roto. Simplemente estaba construido para no ser robado. Esa noche bajé al muelle. El mismo muelle que solía visitar cuando Pulse era todavía un boceto en una servilleta, un sueño que solo vivía en mi pizarra. Vi cómo el sol se plegaba sobre la bahía e imaginé el caos silencioso que se desarrollaba en una sala a la que ya no pertenecía. Podía imaginar las manos retorciéndose, las racionalizaciones, los correos redactados borrados y redactados de nuevo, los ojos desesperados de los abogados ahora revisando documentos que nunca pensaron que importarían, que sudaran, que se paralizaran, que finalmente entendieran que la propiedad no consiste en tener el foco de atención, sino en tener el código fuente. Y yo era la fuente. Mañana llegarían las llamadas, quizá incluso filtraciones a la prensa. Con el tiempo, alguien me rogaría que lo arreglara.
Pero no tenía prisa por ser la heroína, porque ya me habían sacado de la historia, y ahora la historia no avanzaba, porque no había dicho, adelante. A la mañana siguiente no me desperté con una alarma, no lo necesitaba. Mi cuerpo ya estaba sintonizado con el ritmo de la batalla. Eran las 6:08 cuando abrí los ojos. Fuera la ciudad empezaba a estirar sus miembros camiones de reparto, parados en semáforos en rojo, palomas arrullando en sus cornisas y edificios del centro parpadeando para despertarse. Pero dentro de mi apartamento todo estaba quieto. Me senté con mi café en la mesa de la cocina, cruzando referencias de los registros de despliegue del backend de Pulse. El bloqueo de la firma seguía intacto. Durante la noche se habían hecho 5 intentos más de forzar el sistema por la fuerza. Cada intento había sido educadamente rechazado por el guardián silencioso que había incrustado hacía años. Lo estaban intentando todo excepto lo único que realmente funcionaría. Yo, a las 8:15 ya había recibido 4 correos de personas que nunca me habían dirigido la palabra en las reuniones. Asuntos como, quedamos un momento y quería saber tu disponibilidad. Su tono era siempre el mismo pánico, desenfadado, vestido de profesionalidad. Los ignoré todos. En su lugar, observé cómo los registros de errores caían en cascada en tiempo real, como la lluvia sobre el cristal de un rascacielos. La estructura no solo estaba paralizada, ahora estaba resonando. Cada bucle de autenticación fallido desencadenaba una cascada de retrasos y todo empezaba a extenderse por su ecosistema. Pulse no se estaba rompiendo. Les estaba recordando quién lo construyó. A las 9:48, Reese volvió a enviar un mensaje. La junta está en caos. Malcolm ha cancelado un desayuno con un cliente a media frase. Liza no atiende ninguna llamada. Están en pánico. Respondí con solo 2 palabras. Lo sé. Luego abrí la carpeta segura etiquetada como Failsafe Visuals. Dentro había una presentación pulida que nunca le había mostrado a nadie. Un mapa técnico de la arquitectura de Pulse, anotado con marca de tiempo y firmado con credenciales verificadas por código. Cada línea de lógica, cada nivel de verificación, cada cláusula que olvidaron que firmaron. La última diapositiva se titulaba La integridad no requiere permiso. Al mediodía las redes sociales se dieron cuenta. La publicación programada del lanzamiento del producto de la empresa había desaparecido. Ningún anuncio, ningún hashtag, solo silencio. Pero el silencio habla muy alto cuando se supone que las acciones de tu empresa van a subir tras un despliegue multimillonario. En su lugar empezaron a circular tweets curiosos. ¿Alguien sabe qué pasó con el lanzamiento de Pulse de Axiom? Rumores de que el debut de la directora de tecnología Monroe tuvo un contratiempo. ¿Habéis notado lo callada que ha estado Axiom hoy? Algo pasa. Algunos de estos tweets provenían de periodistas de la industria que conocía por su nombre. Gente a la que había informado extraoficialmente antes de una docena de lanzamientos en mi vida pasada. No los había contactado. No lo necesitaba. Había construido una reputación suficiente como para que mi silencio fuera llamativo. A las 13:17 mi móvil vibró. No un correo. Una llamada. Número oculto. Dejé que saltara el buzón de voz. 30 segundos después llegó otro mensaje, esta vez de la asistente ejecutiva de Lisa. Asunto: solicitud de la directora de tecnología Monroe. Lo abrí. Hola, Nia. Lisa esperaba programar un breve Zoom contigo hoy. Quería expresar su gratitud por tus contribuciones pasadas y discutir una posible colaboración de consultoría en el futuro. Te iría bien a las 15:00. Gratitud. Colaboración. Ahora caminaban hacia atrás con tacones altos, intentando no caerse sobre el cristal que ellas mismas rompieron. No respondí. En su lugar abrí de nuevo la interfaz de preparación de Pulse. La fase 3 seguía parpadeando en modo de espera. La sincronización global había fallado 46 veces. Cada vez el sistema había activado automáticamente una redirección de diagnóstico con una frase: firma del arquitecto no detectada, esperando autorización. No solo había cerrado la puerta con llave,
La había diseñado para que pareciera una invitación. A media tarde la noticia se extendió dentro de Axiom como el humo por los conductos de ventilación. Un amigo de Reese en seguridad interna me reenvió una captura de pantalla anónima de un hilo de Slack interno titulado Pánico Pulse. Parecía teatro en directo. ¿Quién aprobó el lanzamiento sin la firma final? Se desactivó la credencial de NIA antes de la firma. Legal está revisando de nuevo la cláusula de 2017. ¿Por qué nadie la marcó? ¿Alguien sabe siquiera dónde está la clave original? Alguien, bendito sea, incluso había publicado la cláusula real en el hilo Cláusula X. En caso de que la arquitecta Nia Camden no haya renunciado voluntariamente al control de la credencial mediante un acuerdo por escrito, el despliegue final permanecerá en estado de espera hasta que se complete la autenticación digital y biométrica por parte de ella, sin excepciones. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Durante casi una década me habían hecho sentir como una contingencia, una inteligente, una valiosa, pero reemplazable, siempre reemplazable, excepto que no lo era. A las 15:03 h, otra llamada. Esta vez de Malcolm. Dejé que sonara. No dejó un mensaje de voz. Me lo imaginé paseando por su despacho con las mangas remangadas, la respiración entrecortada, el ego herido, pero demasiado terco para admitirlo. Probablemente el departamento legal le había aconsejado tender una rama de olivo, pero Malcolm no creía en las ramas de olivo, solo en las escaleras, esas que podía subir pisando las espaldas de los demás. A las 15:18 Reese me envió otro mensaje. Malcolm está solicitando una anulación de emergencia. Quiere que el equipo de ingeniería reescriba la lógica de despliegue desde cero. Levanté una ceja. Buena suerte con eso. Continuó. Ya lo intentaron. El sistema reconoce la lógica raíz como autenticada en el núcleo. Cualquier intento de modificar la puerta final solo desencadena una reversión. Es a prueba de balas. Tomé una respiración lenta, no de triunfo, de alivio, porque significaba que lo había hecho bien. A las 16:00 h la primera filtración llegó a los blogs de tecnología. Una fuente anónima en Axiom confirmó dificultades técnicas inesperadas con la secuencia de despliegue final de Pulse. El artículo incluía una mención de una línea de que la arquitecta original del sistema ya no estaba en la empresa y que las revisiones internas están en curso. Revisiones internas. Sonreí de lado. A las 17:15 h 3 publicaciones más habían recogido la historia, todas especulativas, todas vagas. Pero el daño comenzaba a mostrarse. Un artículo planteaba la pregunta sin rodeos. Despidió Axiom a la única persona que podía lanzar Pulse. Ese titular causó revuelo. Y entonces mi móvil volvió a vibrar. Mensaje privado. De un periodista que respetaba. Nia extraoficialmente sabían que tú tenías la clave. No respondí. No lo necesitaba. Algunas historias se cuentan solas cuando se elimina la narración. A las 18:00 h bajé al vestíbulo de mi edificio y recogí el correo. Facturas, folletos y un sobre dirigido a mano, sin remitente. Dentro había una nota breve. Gracias por enseñarnos cómo deben protegerse los sistemas. No estaba firmada, pero conocía la letra. Era de Amira, mi antigua jefa de control de calidad. Se había ido hacía 6 meses después de ser relegada a un puesto de consultora interfuncional, sin sentido. No había sabido nada de ella desde entonces, hasta ahora. Fue entonces cuando supe que no era solo yo quien observaba este colapso. Otros también lo hacían, y recordaban. Esa noche me senté en mi balcón con la memoria USB todavía tibia en la palma de mi mano. Dentro de Axiom, Malcolm probablemente estaba elaborando puntos de discusión, culpando a los proveedores posponiendo comunicados de prensa. Liza, me imaginé, estaba reescribiendo su biografía de LinkedIn a las 2 de la madrugada, preguntándose cómo un sistema que nunca entendió se convirtió en lo único que no podía controlar. Pensaban que yo era solo el fantasma en el código, pero yo era la guardiana, y ni una sola vez había cerrado la puerta de golpe. Simplemente había elegido no abrirla, todavía.
No tenía planeado ver la reunión de la junta, pero cuando el enlace privado de la retransmisión en directo llegó a mi bandeja de entrada, sin asunto, sin firma, solo una URL directa, hice clic. Eran las 9:58 acá. La sala de juntas de Axiom, la que tenía el horizonte como telón de fondo, y una mesa de nogal obscenamente larga ya se estaba llenando de rostros familiares. El presidente, la directora del departamento legal, algunos representantes de inversores que solían asentir con entusiasmo cada vez que Malcolm decía «revolución». Pero no estaba Malcolm. Todavía no. En la parte inferior de la pantalla se leía «Sesión de emergencia», «Estado del despliegue de Pulse». Eso solo ya era una señal. Ya no llamaban a esto una reunión técnica. No se trataba de errores del sistema. Se trataba de supervivencia. Tomé un sorbo de café y esperé. A las 10:02 h Malcolm entró en el plano. Todavía pulcro, todavía con buena postura, pero su sonrisa se había evaporado. Parecía un hombre que había leído la última página de un thriller y se había dado cuenta de que él era el villano. No se sentó al principio. Simplemente se quedó de pie detrás de su silla, ajustándose nerviosamente los puños de una camisa demasiado impecable para pertenecer a alguien bajo asedio. Entonces el presidente se aclaró la garganta. «Estamos aquí para entender por qué Pulse no se ha desplegado», dijo secamente, a pesar de un lanzamiento anunciado públicamente y más de $38 millones en entregables contratados actualmente en espera. La mandíbula de Malcolm se tensó. Hemos experimentado un problema de credenciales imprevisto. Una mujer cerca del centro de la mesa, una miembro de la junta que recordaba vagamente de las rondas de inversión, se inclinó hacia adelante. ¿Imprevisto? ¿O ignorado? Él no respondió. Así que ella continuó. Según nuestro asesor legal, el protocolo de despliegue requiere doble autenticación, una de las cuales pertenecía a la señora Nia Camden. Ahí estaba. Mi nombre, finalmente pronunciado en voz alta. Los labios de Malcolm se crisparon. Ya no trabaja para la empresa. El presidente entrecerró los ojos, y alguien se molestó en confirmar si su credencial había sido desactivada después de la ventana de firma final silencio. Creo que HH se encargó de eso. ¿Crees? Otra pausa. La directora del departamento legal levantó su tableta. La cláusula X incrustada en la licencia de despliegue original aprobada por esta junta en 2017 establece que la autenticación en la etapa final no puede proceder sin la confirmación biométrica de Nia Camden a menos que se renuncie explícitamente por escrito. Giró la tableta mostrándoles a todos la cláusula. Luego añadió, esa renuncia no existe. La pantalla se desplazó lentamente por la sala. Nadie habló. Porque ¿qué había que decir? Me habían echado sin comprobar si el sistema venía con una llave. Pensaban que la arquitectura seguiría funcionando porque no tenía voz. No se dieron cuenta de que yo era la voz. Simplemente había elegido el silencio. A las 10:38 Reese me envió un mensaje. Está acorralado. Están preguntando por los planes de anulación. Respondí, no hay ninguno. Están preguntando si el sistema se puede relanzar desde una copia de seguridad. No se puede. La copia de seguridad hace ping al mismo nodo de autenticación. Joder, no te preocupes, funciona como se esperaba. Mientras tanto, en esa sala de juntas, Malcolm intentó dar un giro. Estamos en comunicación con Nia, mintió. Incliné la cabeza. Se suponía que eso era un cebo. Las cejas del presidente se levantaron. ¿De verdad? Sí, continuó Malcolm. Está considerando los próximos pasos. Reí por lo bajo. No había respondido a un solo mensaje. Ni una llamada, ni un texto, ni un correo. Había ignorado la disculpa velada de Liza, la formalidad evasiva de RR. HC. E incluso el desesperado. Podemos tener 10 minutos de tu tiempo, de la asistente ejecutiva. No eran conversaciones. Eran control de daños disfrazado de diplomacia. Y no me interesaba. A las 11:11 h el sistema activó una nueva notificación. Autenticación no verificada.
Plazo de firma 36 minutos restantes. Apareció en terminales de 6 países. Los ingenieros comenzaron a reportarlo en Slack. El pánico ya no era interno. Los clientes se estaban dando cuenta. Al mediodía 3 cuentas importantes habían pausado las renovaciones de sus contratos. Un socio farmacéutico clave suspendió el acceso a la API hasta que se resolviera la claridad de la verificación. Un inversor se retiró por completo citando: riesgo de gobernanza. Las consecuencias habían comenzado, y todo lo que yo había hecho era quedarme quieta. A las 13:02 h otro correo. Esta vez de la propia junta. Asunto consideración urgente de reincorporación. Ni entendemos que los eventos de esta semana se han desarrollado de una manera que puede parecer desalineada con tu valor y contribución. Reconocemos tu papel fundamental en Pulse y estamos preparados para discutir un regreso, incluyendo la restauración completa del cargo, la reasignación de acciones y un asiento en el Comité Asesor Senior. Por favor, responde a la mayor brevedad posible. Lo releí 2 veces. Las palabras eran suaves. El significado era de acero. Ya no intentaban borrarme, intentaban comprarme de nuevo. No respondí. En su lugar me levanté, me estiré y salí al balcón. La ciudad brillaba dorada en la neblina de la tarde, y por primera vez en casi una década no llegaba tarde a una reunión. No estaba revisando registros de errores, no estaba persiguiendo la validación de personas que nunca me vieron hasta que el sistema no funcionó sin mí. Solo estaba respirando, y ellos solo estaban aprendiendo. A las 15:10 h el primer periodista me contactó directamente. No un bloguero de cotilleos o un cazador de clics. Una periodista de investigación de Data Line Review, alguien que una vez había perfilado mi estrategia de recuperación de desastres en 2019. Su mensaje fue breve. Hemos oído de 3 fuentes creíbles que el lanzamiento de Pulse se paralizó debido a un protocolo de autenticación revocado vinculado a tu diseño original. ¿Estarías dispuesta a hacer comentarios? No respondí de inmediato. Todavía no estaba lista para contar la historia, pero estaba lista para asumirla. Así que abrí LinkedIn. Hice clic en Iniciar publicación y escribí solo 7 palabras. Protege el trabajo. Protege al arquitecto. Eso fue todo. Sin nombres, sin enlaces, sin hashtags. Solo la verdad pulida hasta que brilló. En 1 hora tenía 2100 reacciones. En su mayoría, aprobaciones silenciosas, afirmaciones tácitas de personas de toda la industria que habían sentido lo que yo sentí, invisibles, sin reconocimiento, infravaloradas, hasta que algo se rompía. Vi comentarios de ingenieros con los que no había hablado en años. Lo sabemos. Lo vimos pasar. Gracias. A las 17:47 h, la ventana de autenticación expiró. El sistema entró en un bloqueo de respaldo. Se activó la fase 4 reversión automática de la licencia. Todas las sincronizaciones activas canceladas. Todas las cadenas de despliegue cortadas. El panel de control se oscureció. En la torre de cristal de Axiom alguien gritó. En mi apartamento simplemente cerré el portátil y me serví otra taza de té, porque el colapso no siempre llega con fuego y furia. A veces llega en una pantalla en forma de una única firma no realizada, la que olvidaron que todavía era mía. Para cuando el horizonte de Zúrich se tiñó de cobre con la luz de la mañana, ya había hecho 3 llamadas y enviado 5 paquetes cifrados desde un portátil que nadie sabía que existía. El contrato con Helvetic Nexusol no solo estaba firmado, ahora estaba activo, y la ventana de infraestructura que creían inactiva acababa de comenzar su silencioso ascenso. Pero el verdadero cambio llegó en forma de silencio, no de resignación, no de retirada. Solo un silencio tan deliberado que parecía táctico. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Adrien, sobre la puerta trasera secundaria que una vez había construido en el entorno del prototipo. Una contingencia que creé cuando todavía estábamos probando la escala y la latencia de integración. Estaba enterrada a 3 capas de profundidad bajo los registros de autorización y disfrazada de script de parche. La llamé Ariadna.
una forma de rastrear cada movimiento a través del laberinto que construyeron sin mí, y acababa de activarse. El ping llegó a las 3:08 un intento de inicio de sesión redirigido desde el sistema de Grant al nodo de integración de Zurich. Estaba pescando, probablemente nervioso, probablemente sin saber que lo que creía que era un acceso en la sombra era ahora un espejo que registraba cada una de sus pulsaciones. Observé desde el monitor de mi suite cómo el registro se desarrollaba línea por línea. Estaba tratando de auditar la cláusula que había deslizado en la sección 184, la que efectivamente dejaba a Orion Tech fuera de la infraestructura conjunta permanentemente. Mi cláusula, mi nombre, mi venganza. Aún así, no reaccioné. No envié una advertencia. Simplemente me senté en silencio con mi té enfriándose y una carpeta etiquetada como obsolescencia, abierta en la pantalla a mi lado. Esa tarde recibí un mensaje de Keller. Su equipo legal está dando largas. Tu cláusula está causando revuelo. Respondí con una frase. Las olas rompen los muros. Los siguientes 2 días fueron extrañamente tranquilos. El tipo de tranquilidad que parecía coreografiada. Grant no se puso en contacto. Elena, su portavoz en el departamento legal, envió un único correo genérico con el asunto aclaraciones de fase. Lo ignoré. Que se retorciera. Me reuní con Jonas del Consejo Asesor Regulatorio de Zúrich. Había marcado el protocolo de transferencia de activos incrustado en el contrato de Helvetic. Estás reclamando la autoría de la infraestructura, dijo con una ceja levantada. No me inmuté. No la estoy reclamando, respondí. La escribí. Asintió lentamente. No más preguntas. Mientras tanto, Ava confirmó a través de redes de susurros internos que la Junta de Orion había solicitado una revisión de emergencia de todas las cláusulas de infraestructura estratégica firmadas. Eso significaba que lo sabían, o lo sospechaban, pero no sabían hasta qué punto llegaba. No sabían sobre el archivo de historial de versiones que había estado manteniendo durante años. No sabían que cada archivo colaborativo que reutilizaron todavía llevaba metadatos con mi etiqueta UUID incrustada en su estructura raíz. Y definitivamente no sabían que el nombre de Nexusol ahora figuraba en el registro de infraestructura de la UE como el único socio de integración autorizado para el despliegue de Zúrich. Todo legal. Todo rastreable, todo irreversible. Al 5.º día recibí la llamada. Grant, identificador oculto, pero la voz tensa ensayada falsamente tranquila era inconfundible. Marisa comenzó. Deberíamos hablar. Tomé un sorbo de té. Lo estamos haciendo, dije. Vaciló. Estoy seguro de que has oído que ha habido cierta confusión en torno a la asociación de Zúrich. Creo que a todos nos beneficiaría alinear las expectativas. La audacia casi me hizo reír. Tus expectativas, dije, se basaban en una suposición. ¿Qué suposición? Que yo desaparecería. Silencio. Continué con voz firme. Pero el legado no desaparece, Grant. Observa, espera, y cuando es el momento adecuado reescribe las reglas. No respondió de inmediato. Estoy dispuesto a explorar opciones, dijo finalmente. Ese fue el momento en que supe que se estaba ahogando. Porque los hombres como Grant no exploran a menos que se hayan quedado sin terreno. No quedan opciones, respondí. Terminé la llamada. No había necesidad de fuegos artificiales. Solo el ritmo sordo y preciso de lo inevitable. Esa noche le envié a Jonas un último archivo. Un certificado de cadena de autoría sellado por la Oficina Suiza de Propiedad Intelectual. Autenticado con marca de tiempo y con una cláusula suplementaria redactada por Lete, mi socia silenciosa, y una auditora jubilada con una memoria más nítida que cualquier archivo. Cláusula 37. En cualquier disputa de propiedad relacionada con la infraestructura digital conjunta, si se puede demostrar la autoría independiente a través de una marca de tiempo legal y registros de despliegue del sistema, los derechos exclusivos revierten al creador original. Yo. Siempre había sido yo.
A las 20:08 recibí la confirmación del servidor regulatorio de Zúrich, propiedad reconocida, y con ella un correo de Adrián. Está hecho. Eres dueña de la plataforma. Punto final. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Luego, sin ceremonia, cerré el portátil. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada rebosaba de hilos de escalada frenéticos. Elena de Asuntos Corporativos. Félix de Relaciones Públicas. Incluso uno del propio Grant con el asunto: urgente, llámame. No lo hice. En su lugar caminé hasta la cafetería de enfrente de la oficina de Zúrich. Pedí un flat white. Me senté junto a la ventana. Observé su edificio desde una distancia segura. Ava me envió un mensaje. Grant está en una reunión a puerta cerrada con Keller. Elena acaba de dimitir. Luego Jonas. Zúrich ha presentado la notificación de eliminación de socio. Ahora eres la única contraparte. No sonreí. Todavía no. Observé cómo las luces parpadeaban en la suite legal del 6º piso de Orion. Probablemente la primera vez que se dieron cuenta de lo que estaba escrito entre líneas. Al mediodía había recibido una carta formal, de su junta directiva. Reconocemos su reclamación de propiedad. Por favor, infórmenos sobre los términos de la transición. La imprimí. La leí una vez. Luego la doblé lentamente. Esto era todo. No venganza. Cierre. A las 15 CCCBOE, Adrián llamó. Quieren reunirse. Lo sé. ¿Lo harás? Miré el río, la forma en que la luz se refractaba sobre él como código en una pantalla. Sí, dije. Pero no en su oficina. ¿Dónde entonces? En la mía. Elegí el lugar con cuidado, un despacho en el casco antiguo de Ginebra, tranquilo, sin pretensiones. El tipo de lugar donde las decisiones se toman sin eco. Adrián fue el primero en llegar, tranquilo, como siempre, su impecable camisa blanca, intacta por el calor. Grant lo siguió 7 minutos después, ligeramente sonrojado, con los ojos buscando un control que ya no era suyo. No me levanté para saludarlo. Aprecio que ambos hayáis venido, dije, con voz firme y tono cortante. La silla de Grant raspó el suelo al sentarse. Estamos aquí para resolver esto. Seguramente podemos encontrar un compromiso. Compromiso, incliné ligeramente la cabeza. Has confundido esto con una negociación. Vaciló. Mira, admito que se cometieron algunos errores. Pero tu decisión de dejar a Orion fuera por completo. Yo no dejé a Orion fuera, dije, abriendo la carpeta frente a mí. Orion se fue el día que le eliminaron al arquitecto del sistema y asumieron que nadie se daría cuenta. Adrián miró a Grant, pero no dijo nada. Deslicé un documento sobre la mesa. Esta es la revisión de Helvetic. Citaron incumplimiento de la transparencia, manipulación interna, de la atribución de las partes interesadas y tergiversación sistemática del liderazgo del proyecto. Por eso la Junta te retiró. No por mí, por los hechos. La mandíbula de Grant se tensó. Te ofrezco claridad, dije. No perdón. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. ¿Quieres acceso? Continué. ¿Quieres salvar tus relaciones, guardar las apariencias antes de que tu junta convoque una votación? Entonces, escucha. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que se estaban trazando los términos. La cláusula 184 ha sido autenticada bajo la ley comercial suiza. Nexusol AG posee todos los derechos de la infraestructura de transición. Tu mejor opción ahora es una asociación bajo mis términos, sin participación accionarial, sin reconocimiento de marca y sin autoridad para tomar decisiones. Los ojos de Grant se entrecerraron. Nos estás marginando. No, dije con calma. Estoy preservando lo que casi destruiste. Se rió una risa frágil y aguda. ¿Estás disfrutando de esto? No parpadeé. El disfrute es irrelevante. La disciplina es el punto. El silencio que siguió fue denso de cálculo. Adrián finalmente se aclaró la garganta. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó. Abrí la segunda carpeta. Orion emitirá un reconocimiento formal interno y externo del liderazgo de Nexusol en el despliegue de Zúrich. Te retirarás de toda comunicación sobre la infraestructura. Cederás tus derechos tecnológicos a la cuenta fiduciaria neutral que creamos en UBS.
Sin acceso. Solo observación. Eso es excesivo, espetó Grant. Es supervivencia, respondí. Para tu junta, tus accionistas y lo que quede de tu credibilidad. Pude ver la decisión cristalizando detrás del tranquilo exterior de Adrian. Diría que sí, porque lo sabía, porque siempre lo había sabido. Grant, sin embargo, era más lento. No vas a ganar esto limpiamente, dijo. ¿Has manipulado las vías legales? Me incliné con voz baja pero precisa. No. Protegí lo que construí. Grant se levantó bruscamente. Crees que has ganado, pero el legado no se doblega ante la tinta negra y las firmas suizas. No me inmuté. El legado se doblega ante la verdad. Y recuerda quién estuvo allí cuando importaba. Salió furioso sin decir una palabra más. Adrien se quedó. Entrará en razón, murmuró Adrien. No tendrá que hacerlo, dije, deslizando el último documento hacia él. Ya he presentado la anulación de la asociación. Levantó una ceja. Siempre ibas 3 pasos por delante. No siempre respondí. Pero aprendí el coste de quedarse atrás. Esa noche volví a mi habitación de hotel con una extraña quietud bajo la piel. No paz. Todavía no. Pero algo como altitud, una conciencia de todo lo que estaba abajo. Mi móvil sonó una vez. Era Eli. Están redirigiendo las comunicaciones a una empresa de crisis. La votación de la junta se ha retrasado. No respondí. En su lugar caminé hacia la ventana y abrí el archivador que estaba debajo de mi escritorio. Dentro estaba el sobre de Let, mi madrina y socia silenciosa que había financiado el capital inicial de Nexusol. Me lo había dejado hacía 2 años, por si el silencio alguna vez se convierte en guerra. Contenía un único documento, una declaración de testigo fechada 6 meses antes, firmada por un responsable de cumplimiento de Orion, que desde entonces se había mudado a Chile. Verificaba bajo pena de perjurio que la decisión de apartarme del despliegue de Zúrich se había planeado 6 semanas antes de la notificación oficial de la Junta, que los documentos internos habían sido falsificados para excluir la atribución, que mi acceso había sido revocado en tiempo real mientras yo finalizaba el contrato. Nunca planeé usarlo, pero ahora mientras la maquinaria de relaciones públicas de Grant rugía difundiendo historias sobre desalineación y ambigüedad, sabía que tenía un último movimiento. A la mañana siguiente, entré en el Tribunal de Arbitraje de Suiza con el sobre. 2 semanas después, llegó el fallo. El arquitecto principal del sistema Nexusol retiene el control ejecutivo total. Cualquier impugnación de la autoría es desestimada. Se instruye a las contrapartes para que actualicen los registros comerciales. Sin cámaras, sin drama. Solo una sentencia firmada y sellada. De vuelta en Zúrich visité la oficina de Nexusol por primera vez desde el fallo. Las luces estaban tenues. Ava estaba reorganizando los archivadores de documentación cuando llegué. ¿Lo has visto?, preguntó. Sí, dije dejando mi bolso sobre la mesa. ¿Vas a responder a la última oferta de la Junta? Lo pensé. Luego negué con la cabeza. No. Pero es una posición favorable, participación, declaración pública. Solo lo ofrecieron, dije, porque ahora necesitan que sea visible, no porque entiendan lo que he hecho. Asintió lentamente. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora, dije caminando hacia la ventana y abriéndola de par en par. Ahora escribo el resto de la historia. Para cuando Zúrich se despertó, ya estaba hecho. A las 6:01 hice clic. No metafóricamente, literalmente. Un clic en la casilla de firma digital que sellaba el acuerdo estratégico de infraestructura de Helvetic. La cláusula que había incrustado hacía meses, la cláusula 184, se ejecutó al instante. Nexusol AG era ahora el propietario y operador exclusivo de la arquitectura del sistema de la que dependía Helvetic. Y así, sin más, Orion Tech fue borrada de la ejecución, limpiamente, irrevocablemente. Mi nombre, Marisa Hale, aparecía solo en el contrato, no cofirmado, no respaldado, autorizado. Me quedé de pie junto a la alta ventana de la suite observando cómo la ciudad brillaba con un suave oro. Puede haberse sentido como un triunfo. No lo fue. Se sintió como si la gravedad finalmente se hubiera liberado. Luego llegaron los mensajes. Eli,
Intentaron hacer ping al nodo de Zurich a las 5:40. Sigue bloqueado. Los registros muestran intentos de transferencia. Eliminados. ABA. La Junta de Orion acaba de recibir la notificación de revocación legal. Keller ya se ha movido. El acceso de Grant ha sido revocado. El Departamento de Relaciones Públicas está desesperado. Y finalmente, Jonas. Clave de datos completamente autenticada bajo el protocolo de Nexusol. Es tuya. Su siguiente mensaje me hizo hacer una pausa. ¿Quieres que desactive la última ventana de solo lectura de Orion? Respondí con una sola palabra. No. Déjalos que vean cómo funciona sin ellos. Porque ese era el acto final. No el borrado, sino la exposición. Dejarles ver el sistema que intentaron robar, continuar sin sus manos al volante. A las 7:23 Ava irrumpió en la suite con el pelo todavía húmedo de la ducha y el teléfono en la mano. «Está sucediendo», susurró sin aliento. Realmente sucediendo. Lanzó su teléfono sobre el escritorio. El titular parpadeaba en la pantalla. Las acciones de Orion Tech caen, tras perder el contrato con Helvetic, frente a la entidad desconocida Nexusol AG, el CEO Grant Aldrich, suspendido a la espera de una revisión interna. Apenas hojeé el texto. No necesitaba leerlo para entender lo que se estaba desmoronando tras esos muros impolutos. Yo había escrito el plano. A las 7:42 caminé 2 manzanas al este hasta el Lindstrom Café y pedí un café solo, sin azúcar. La barista Elena me lanzó una mirada curiosa. «Tú trabajabas en esa torre, ¿verdad?», preguntó, señalando con la cabeza el edificio Archavia al otro lado del río. «Sí. Los teléfonos no han parado de sonar desde las 7. La tele dice que hay un bloqueo interno. ¿Eres tú?», no respondí. En su lugar abrí mi portátil y observé el caos desarrollarse en tiempo real. Paneles de control de clientes congelándose. Consolas de administración parpadeando en rojo. Registros de auditoría actualizándose desde tokens duplicados que Orion no se había dado cuenta de que seguían funcionando bajo sus integraciones. Echo Road había hecho su trabajo. El script silencioso que incrusté hace más de 2 años no se había activado por malicia, simplemente había seguido el protocolo. Mi protocolo. Habían borrado mi nombre de los contratos, me habían eliminado de las presentaciones, me habían llamado un riesgo de cumplimiento, pero me había preparado para esto. Cuando Grant me bloqueó, no sabía que yo ya tenía las llaves de una puerta que él no podía ver. El futuro no se construía en anuncios públicos o promesas en la sala de juntas. Se construía en copias de seguridad, redundancias y código frío. Más tarde esa mañana, Adrian Keller envió un correo electrónico. Transición estratégica confirmada. Voto unánime de la Junta. Procedemos con Nexusol. Ahí estaba. Un momento de cierre de círculo. El hombre que una vez cuestionó mi liderazgo ahora lo reconocía con formalidad y finalidad. Y sin embargo el silencio que siguió no fue vacío, fue sagrado. No la ausencia de ruido, sino la plenitud de la verdad. A las 9:12 un memorando interno de Orion se filtró a la prensa. Términos como acceso irregular, anulación heredada y arbitraje pendiente salpicaban el lenguaje. Pero nada de eso importaba. El contrato era vinculante. Los servidores estaban redirigidos. Los registros de propiedad autenticados. A las 9:30, un inversor público, Mason Grant, de Grandwell Capital, publicó en su perfil verificado: «La única persona en la que confío ahora es Marisa. Sin ella, estamos fuera». 3 minutos después, las acciones de Orion cayeron otro 11 RIT, y aún así no sonreí. En su lugar, cerré el portátil y me quedé mirando el horizonte. Habían intentado borrarme, no solo de un contrato, sino de la historia. Pero no se puede borrar un nombre escrito en el código fuente de un sistema que todavía zumba porque lo construiste con tus propias manos. Ava regresó alrededor del mediodía con comida para llevar y noticias. Han apartado a Grant de todas las próximas llamadas con inversores, dijo pasándome un café. Jonas dijo que están borrando sus credenciales mientras hablamos. Están intentando salvar algo. Déjalos, respondí. No me corresponde a mí salvarlo. Y esa era la diferencia.
Ellos habían construido un trono de apariencias. Yo había construido infraestructura. Ellos operaban desde la suposición. Yo operaba desde la preparación. Al atardecer, los titulares habían pasado del caos a la claridad. Los expertos de la industria estaban analizando la cláusula de Nexusol, elogiando su elegancia legal, la pura precisión de su implementación. Algunos especulaban que era obra de un equipo legal. Nadie adivinó la verdad, había sido solo yo. En silencio, meses atrás. En una habitación de hotel con nada más que determinación y un bolígrafo que mi mentor me había regalado. Lo había guardado a mi lado todo el tiempo. Todavía no lo había usado. No todavía. Pero esa noche, mientras las luces se atenuaban y Zúrich se ralentizaba a su ritmo tranquilo, finalmente lo cogí y firmé un último documento. Mi declaración de intenciones de expandir Nexusol a una entidad independiente sin alianzas externas durante 18 meses. Autonomía total. La misma autonomía que intentaron quitarme. En cada salón del poder o en cada tranquilo cubículo te encontrarás con momentos en los que tu trabajo, tu lealtad, incluso tu misma presencia se sienten invisibles. Te reemplazarán, te pasarán por alto, te dirán que tu experiencia está desactualizada o que tu compromiso es inconveniente. Pero la verdadera fuerza no reside en el volumen de tu protesta, sino en la precisión de tu preparación. Construyes legados no gritando más fuerte, sino incrustando tu integridad y tu nombre tan profundamente en los cimientos que nadie pueda simplemente sobreescribirlos. Nuestra arquitecta Marisa podría haberlo perdido todo en un instante. Sin embargo, eligió la calma sobre la furia, la estrategia sobre el espectáculo, y convirtió la traición en una oportunidad. No quemó la casa, tenía las llaves para reconstruirla en sus propios términos. Cuando le revocaron el acceso, dejó que el sistema que ella diseñó hablara en su nombre. Cuando reescribieron la narrativa, ella reescribió los contratos. Y cuando celebraron una victoria vacía, ella se apartó silenciosamente y observó cómo descubrían que el motor que adoraban solo funcionaría con su firma. Esta no es solo una historia de intriga corporativa. Es un plan para cualquiera que alguna vez se haya sentido borrado o infravalorado. La lección es simple pero profunda. Protege tu trabajo, haciéndolo insustituible, y protégete a ti mismo conociendo tu propio valor. Construye sistemas, relaciones y acuerdos tan herméticos que se conviertan en el testamento de tu valía mucho después de que los aplausos se hayan desvanecido. Si alguna vez te han subestimado o desestimado, recuerda el silencio puede ser la herramienta más afilada de tu arsenal, y la paciencia estratégica puede ser tu declaración de poder más ruidosa. Gracias por seguir este viaje. Si quieres más historias que muestren cómo la resiliencia, la integridad y la calma, resolución pueden transformar la injusticia en triunfo, suscríbete y únete a nosotros para el próximo capítulo de Estrategias del Mundo Real y Sabiduría Duramente Ganada.